Cuando la gente mira a Devon Larratt, cree que está viendo músculos, pero probablemente el cambio más importante ocurrió mucho más profundo, dentro del hueso. Durante décadas, Devon ha sometido siempre el mismo brazo a miles de cargas repetitivas. El otro lo ha trabajado, pero con menor intensidad según él. La pregunta es inevitable. ¿Puede un entrenamiento así remodelar el esqueleto humano? Y si además añadimos uno de los protocolos farmacológicos más comunes en el deporte profesional, la respuesta se vuelve mucho más inquietante. El mayor error es imaginar el hueso como una estructura rígida e inerte. En realidad es uno de los tejidos más dinámicos del cuerpo. Cada día, millones de células destruyen pequeñas zonas de hueso viejo mientras otras construyen tejido nuevo. Este proceso recibe el nombre de remodelación ósea. Gracias a él, el esqueleto se adapta continuamente a las fuerzas que soporta. No es un mecanismo exclusivo de los atletas. Ocurre en todos nosotros. La diferencia es lógicamente la magnitud del estímulo. No vamos a comparar un atleta a una persona que no entrena. Pero la ley de Wolff. En 1892, el cirujano Julius Wolff propuso una idea revolucionaria. El hueso cambia según la carga que recibe. Décadas después, la investigación confirmó que el hueso modifica su arquitectura cuando está sometido a estrés mecánico repetido. No solo aumenta la densidad mineral, también puede cambiar el grosor cortical, la orientación de las trabéculas, la geometría del hueso. Por eso, los tenistas presentan diferencias entre ambos brazos. Los lanzadores desarrollan adaptaciones asimétricas y los escaladores muestran remodelaciones específicas en los dedos y antebrazos. La biología responde a la carga. Aquí aparece un caso extraordinario. La mayoría de atletas aplica cargas intensas unas pocas veces por semana. Devon hace algo completamente distinto que hemos expuesto en varios videos con la evidencia que tenemos hasta el momento. Miles de repeticiones, todos los días, durante décadas. No son únicamente cargas máximas, son millones de microestímulos acumulados. Y eso plantea una hipótesis muy interesante. Quizás el verdadero estímulo no sea la fuerza máxima, quizás sea la repetición constante. Aquí ocurre la verdadera ciencia. Dentro del hueso viven unas células llamadas osteocitos. Representan más del 90% de las células óseas. No producen fuerza, no producen músculo. Su trabajo consiste en detectar deformaciones microscópicas. Cuando el hueso se flexiona apenas unas micras, el líquido del sistema lacuno-canalicular se mueve. Ese pequeño flujo es detectado por los osteocitos y comienza una cascada de señalización. Disminuye la esclerostina, aumentan los osteoblastos, se favorece la formación de hueso y se activa esta vía. Es un sistema diseñado para reforzar exactamente las zonas que más trabajan. Pero ahora, aquí debemos ser extremadamente cuidadosos. No es un secreto que muchos deportes de fuerza han utilizado hormona de crecimiento durante décadas. La GH no crea hueso por sí sola. Su principal efecto es aumentar la producción de IGF-1, una molécula que participa en el crecimiento y la remodelación de múltiples tejidos, incluido el hueso.
Los estudios muestran que la GH puede aumentar el recambio óseo, estimular la actividad de los osteoblastos, favorecer la formación de nuevo tejido cuando existe un estímulo mecánico adecuado. Pero aquí está el punto más importante. Sin carga, la respuesta es limitada. Sin adaptación mecánica, no existe un esqueleto extraordinario. La hormona puede facilitar el proceso, pero el estímulo sigue siendo la fuerza. En el caso de Devon, ese estímulo lleva más de 30 años repitiéndose. No podemos afirmar que Devon utilice o haya utilizado GH. Claro, sabemos que sí. Y mucho menos atribuir sus características óseas a ella. Lo que sí podemos explicar es que en términos generales, cuando un atleta de élite combina una gran carga mecánica con un entorno hormonal favorable, la remodelación ósea puede verse potenciada. Pero existe un límite. Cada ciclo de remodelación deja pequeñas microfisuras. Normalmente el organismo la repara. Sin embargo, cuando la carga supera la capacidad de recuperación, aparecen las fracturas por estrés. En el arm wrestling, las consecuencias pueden ser devastadoras. Fracturas espirales del húmero, avulsiones, roturas de inserciones. El mismo mecanismo que fortalece el esqueleto puede destruirlo. La diferencia entre adaptación y lesión depende del equilibrio entre carga y recuperación. Pero ahora, el esqueleto de un arm wrestler, quizás la verdadera diferencia entre un principiante y un veterano no sea el músculo, sino la arquitectura de todo su sistema. Hueso, periósteo, inserciones, geometría, décadas de remodelación. No existe evidencia de que Devon posea un esqueleto único, pero sí sabemos que el hueso responde exactamente al tipo de estímulos que él lleva aplicando durante gran parte de su vida. Y eso convierte su caso en uno de los ejemplos más fascinantes de adaptación biológica dentro del deporte. Y ojo, y recalco, esto no es una admiración para personas que tengan, digamos, genética una, quizás reforzada por algún tipo de sustancia, sino es cómo se mezclan varios factores en cada uno de los sujetos y que también está aplicada con la ciencia misma. Tal vez el mayor cambio nunca ocurrió en el bíceps de Devon Larratt. Tal vez ocurrió en un lugar que nadie puede ver dentro del propio hueso, porque mientras nosotros contamos repeticiones, el esqueleto lleva 30 años escribiendo una historia completamente distinta. La verdadera pregunta ya no es cuánto puede levantar un brazo, sino cuánto puede cambiar un esqueleto cuando la fuerza deja de ser un entrenamiento y se convierte en una forma de vida. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en una próxima entrega de Mechanical Horror.